Muy buenos días. Siguiendo con el tema de las nomenclaturas de los hidruros, vamos a trabajar o vamos a empezar a entender cómo nombrar todos estos compuestos de acuerdo a las tres nomenclaturas que hemos practicado durante todo el curso de la nomenclatura inorgánica. Recuerden que las nomenclaturas pueden ser la sistemática, que utiliza prefijos mono, di, tri, tetra, penta, de acuerdo a la cantidad de átomos que existan. La nomenclatura stock, que utiliza los estados de oxidación escritos en números romanos, y la nomenclatura tradicional, que utiliza prefijos de acuerdo a los estados de oxidación. Recuerden que cuando tienen un solo estado de oxidación terminarán en ico, cuando tienen dos, el menor en oso y el mayor en ico, y así sucesivamente, que lo hemos visto en los videos de la nomenclatura tradicional. Para los hidruros, la forma de nomenclar tiene la siguiente regla. Si vamos a nomenclar por la parte sistemática, debemos tener en cuenta que primero tiene que ir cualquier prefijo de cantidad que esté acompañando el átomo de hidrógeno. Por ejemplo, si el hidrógeno hay uno solo, monohidruro; si hay dos, dihidruro; si hay tres, trihidruro. La preposición de, y luego viene el prefijo de cantidad del compuesto que está al lado del hidrógeno, o sea, un metal, un no metal, metaloide, cualquiera de los compuestos que se pueden dar. Ya sabes, puede ser di, tri o tetra. Siempre es necesario utilizar eso. Recuerden que en el segundo nos va la palabra mono. Ahí simplemente, si es el átomo solo, se colocaría solamente el del átomo. Para trabajar con la nomenclatura stock es necesario recordar los estados de oxidación del átomo que tengo al lado, del hidrógeno. Y eso, si no se acuerdan, simplemente tienen que utilizar la información que se encuentra en su tabla periódica y tenerla a la mano para resolver los problemas de ese tipo en cualquier problema que un profesor le presente. Y por último, la tradicional, que es un poquito compleja. Recuerden de que hay algunos hidruros que tienen un nombre específico, pero hay otros que se pueden nombrar de acuerdo a las reglas, como la mayoría son los hidruros metálicos. ¿Cómo se nombran? Hidruro, no está la palabra de y está el prefijo metal en la terminación, porque recuerden de que existen prefijos antes del metal y al final. Cuando hablamos, por ejemplo, de perclórico, está el per, el cloro y la terminación ico. Eso es de acuerdo al átomo que vamos a trabajar. Vamos a hacer estos ejemplos sencillos para ir nomenclando cada uno de estos hidruros metálicos, en la mayoría, como lo pueden ver. Tenemos aquí el hierro. Antes de empezar, tengo que saber buscar mi información bibliográfica y analizar cuántos estados de oxidación tiene el hierro. El hierro tiene estado de oxidación 2 y 3 más. Eso es lo que tengo que saber. Ahora, ¿en qué estado de oxidación está trabajando el hierro aquí? Vamos a calcular. Si yo sé que el hidrógeno tiene 1 menos, por 3 sería 3 menos, por lo tanto este tiene 3 más. O sea que estoy trabajando con el mayor de los estados de oxidación del átomo de hierro, para tenerlo en cuenta a la hora de nomenclar en stock y en tradicional. Entonces, como tengo 3 hidrógenos, mi regla me dice que es trihidruro de, y el hierro, de hierro. Ya saben que no puedo colocar monohierro porque no existe la palabra mono en la parte segunda del compuesto. Esa sería la nomenclatura sistemática. En la nomenclatura stock simplemente se quitan los prefijos de cantidad y sería hidruro de hierro. Y ahí sí necesito conocer el estado de oxidación, y el estado de oxidación para este caso sería 3 en número romano. Para la parte tradicional utilizamos la palabra hidruro, pero ahí ya no va la preposición de, ahí tiene que ir la raíz del compuesto y la terminación. Como este tiene 2, el menor terminaría en oso y el mayor terminaría en ico. Y la raíz del hierro, ya saben que no es hierro sino fer. Entonces este sería el hidruro férrico, porque es el mayor de los hidruros con el hierro. Si estuviera trabajando con el 2 sería hidruro ferroso. Para este caso, el magnesio, a diferencia del manganeso, que tiene que confundirse esos dos átomos, solamente trabaja con el estado 2 más. Es mucho más sencillo de trabajar ese compuesto. Entonces, en la nomenclatura sistemática, como hay 2, sería dihidruro de magnesio. Recuerden, Mg, magnesio, no manganeso. Si estamos trabajando en la parte stock, necesito el estado de oxidación, sería mi hidruro de magnesio 2, en paréntesis. Y como solamente posee un estado de valencia,
decimos que cuando es uno solo terminarán en ico, sería mi hidruro magnésico, porque termina en ico. Para esta parte tenemos también el potasio. El potasio también trabaja con un solo estado de oxidación y es el 1 más. Entonces, para la nomenclatura sistemática sería mi monohidruro de potasio. Para la stop trabajaríamos con la estado de oxidación en números romanos, que sería hidruro de potasio, y colocamos el 1 entre paréntesis. Y para la tradicional, de acuerdo a la terminación, como es uno solo, terminará en ico, será mi hidruro potásico. Y así hemos finalizado de nombrar los primeros 3 compuestos. Aquí tenemos el átomo de sodio y aquí tenemos el átomo del aluminio. Entonces, sería similar. El sodio solamente trabaja con el estado 1 más y el aluminio trabaja con el estado 3 más. Para sus respectivas nomenclaturas serían de la siguiente manera. Este es el monohidruro de sodio, porque solamente estoy trabajando con uno. También podría ser hidruro de sodio y entre paréntesis va el 1, o podría ser el hidruro sódico, porque recuerden que cuando tiene un solo estado la terminación es ico en la parte tradicional. Para el aluminio, que también es el mismo caso, sería trihidruro de aluminio. Si estoy trabajando en la parte sistemática, en la parte stop sería hidruro de aluminio 3, y en la parte tradicional sería hidruro alumínico, porque recuerden que el aluminio solamente trabaja con el estado de oxidación 3 más, o sea, con un solo estado terminará en ico. Y así sería la mayoría de las formas para nomenclar los compuestos hidruros, que es más, la mayoría de sus casos son metales. Recuerden que para algunos grupos, como por ejemplo los no metales o los últimos, hay unas modificaciones en la nomenclatura, porque tienen unos nombres específicos y se tienen que nomenclar de acuerdo a con qué compuesto estoy trabajando. Si estoy trabajando, con qué átomo estoy trabajando, o sea, con un metal, un no metal o un grupo halogenado.